Muy pero muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. Es un verdadero gusto estar de nuevo compartiendo este espacio de trabajo, este espacio de comunicación y radio aquí en la radio de la Universidad de la República, comenzando una segunda temporada de este programa que, como ya saben, intenta charlar en profundidad con personas que nos pueden aportar información relevante para conocer un poquito más sobre los temas que nos conmueven a nivel social, a nivel político, a nivel de todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo tan complejo, tan cambiante y que nos afecta directamente en cuestiones que podemos controlar y otras que no. Pero bueno, para eso es que necesitamos ir bastante a fondo en algunas de las cuestiones que queremos abordar. Una de las que nos había quedado pendiente desde la temporada pasada era la cuestión de la discapacidad, algo que está presente no solo, por supuesto, en nuestro país, sino en todo el mundo. Es un fenómeno que abarca a un porcentaje muy grande de toda la población a nivel mundial y que por eso vamos a estar conversando en instantes, en minutitos nada más, con una invitada muy especial. Tenemos el enorme gusto de recibir desde España, que nos vino a acompañar por unos días aquí a Uruguay, a Natalia Wala, que es integrante por nuestro país, por Uruguay, como experta independiente del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a la Uniradio. Hola, ¿qué tal, Diego? Encantada de poder compartir este espacio. Muchísimas gracias por invitarme. Estos días en Uruguay, ¿cómo te llevan de volver a tu país una vez más? Siempre feliz de poder volver, de poder pasar unos días por acá, con un poquito de frío el fin de semana, pero bueno, ha salido el sol, así que muy, muy bien. Genial. Vos estás en este rol ya hace casi 2 años, ¿no? Como integrante del Comité Independiente de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Después nos vamos a meter un poquito más en un rato para profundizar de cómo es el trabajo en sí, pero contanos un poco cómo llegaste previamente por tu trayectoria a ese lugar. Bueno, yo desde chica me interesé mucho por ser una persona con discapacidad, en primer lugar con discapacidad visual. Desde los 17, 18 años me acerqué a las organizaciones de personas ciegas primero, luego me interesó el movimiento de defensa, ¿no? Y de promoción de los derechos de las personas con discapacidad en general, más allá de las personas ciegas, y participé en diferentes espacios a nivel nacional, regional e internacional en ese campo. También por mi propia formación en la universidad, tanto en comunicación como en relaciones internacionales, fui teniendo la oportunidad de trabajar en organizaciones vinculadas precisamente a los derechos humanos, y bueno, y por diferentes motivos terminé trabajando en España, también en una organización de discapacidad, también en una organización de promoción de derechos, y bueno, ya hace 2 años, Uruguay, hace un poquito más, Uruguay, en conversaciones con Uruguay tuve la posibilidad de plantear la posibilidad de presentar mi candidatura al comité, y tuve el apoyo tanto de las organizaciones de Uruguay de personas con discapacidad como de las autoridades a nivel general, y bueno, pues presentamos esta candidatura que pasó por elección en 2024 en la Asamblea de Naciones Unidas, y desde enero del 2025 me incorporé al Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad junto a otras 17 personas de diferentes países. Ahí está. Eso como para ir teniendo un poquito de contexto de cuál ha sido tu trabajo previo hasta llegar a este lugar. Ahora, creo que es importante también explicar algunas cosas que por ahí se pueden dar por sobreentendidas, o cuando hablamos de discapacidad, por ahí no todo el mundo habla exactamente de lo mismo. Yo tengo el gusto de conocerte hace muchísimos años, y una de las cosas que en el entorno justamente de las organizaciones de trabajo por las personas ciegas o con baja visión, me marcó mucho fue recordar eso de que nos decían que existen tantas discapacidades como personas con discapacidad hay,
que no hay un patrón de medir exactamente, y entiendo que esa lógica se debe replicar, ese razonamiento, a otro tipo de discapacidades. Ponernos un poquito en contexto de qué hablamos cuando decimos discapacidad. Sí, totalmente. Y pensaba mientras decías, ¿no? Hay tantas discapacidades como personas. Tenemos como sociedad muchas veces la tendencia de querer encasillar o de querer etiquetar, ¿no? Bueno, categorías, tipos de discapacidad en este caso. Y efectivamente, cuando hablamos de discapacidad, en realidad hablamos no de lo que le pasa a una persona, sino de lo que sucede cuando una persona con determinadas características interactúa en el medio con el resto de la sociedad o en el entorno, se encuentra con barreras, esas barreras que pueden ser barreras de comunicación, que pueden ser barreras físicas, que pueden ser barreras actitudinales, generan una limitación o restringen nuestra participación. Esto es una definición tal vez un poquito compleja, pero bueno, en la práctica estamos hablando de que las personas con discapacidad somos aquellas personas que decía una característica, puede ser una situación sensorial, una situación física, intelectual, cognitiva, que en la interacción con el entorno encontramos barreras que nos impiden participar en igualdad de condiciones con las demás personas. Uh-huh. Están caracterizadas, bueno, decías, ¿no? Discapacidad visual, discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual, discapacidades vinculadas a lo físico o a lo motriz, la audición, en fin, determinadas cuestiones vinculadas a lo sensorial, como decíamos, a lo físico o a lo cognitivo, que independientemente de las categorías, cada persona tiene una experiencia diferente por diferentes grados y por diferentes posibilidades de encontrar más o menos barreras en ese entorno, ¿no? y de poder participar de manera en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad en cualquier ámbito. Y eso creo que es importante. Y esta definición tan amplia, tan abarcativa que nos diste sobre qué es ser una persona con discapacidad, hay que señalar que además estamos hablando de muchas personas en el mundo. Un 16%, según los últimos números, se estima en el mundo que son personas con algún tipo de discapacidad. Así es, se estima que más de 1.300 millones de personas en el mundo vivimos con algún tipo de discapacidad. Para ponernos en más familiar, si se quiere, sí, más, ¿no? Por dimensionarlo, 1.300 millones de personas viven en India o en China, viven un poquito más, pero podemos decir que la población con discapacidad es equivalente a la población de un país como China o de un país como la India. Uh-huh. Entonces estamos hablando efectivamente de un número muy importante de población a nivel mundial. Sí, y cuando bajamos ese número, por ejemplo, en el número de personas, ¿no? En el entorno de América Latina y el Caribe es tremendo también, ¿no? 85 millones de personas. Efectivamente. El Banco Mundial lanzó un reporte precisamente en el año 2021 midiendo, bueno, no solamente la cantidad, la estimación, ¿no? de cuántas personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe, sino también, bueno, digamos, abordando otras variables vinculadas a la pobreza, al empleo, a la educación, a la participación política, a la participación social en general. Y el Banco Mundial estimó para el año 2021 una población de 85 millones en esta región, en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Ahora, también creo que es un campo, ¿no? el de la discapacidad, en el cual en un tiempo bastante corto, ¿no? Relativamente, se ha cambiado mucho cómo se aborda el tema, ¿no? en diferentes lugares. Entiendo que obviamente hay algunas regiones del mundo o algunos países en los que los procesos se han dado de forma más rápida, se ha cambiado para bien, pero que tal vez en otros no se haya evolucionado necesariamente a la misma velocidad. Pero yo siempre lo bajo a tierra con una cuestión terminológica que me parece que es relevante porque da cuenta un poco de cómo entendemos el asunto. Cuando yo era chico, hace por ahí unos 30 y algo de años, escuchábamos todavía hablar de discapacitados.
Después se empezaron a usar algunos términos un poco para esquivar esa palabra y se hablaba de personas con capacidades diferentes. Que es como que el eufemismo es hasta por ahí hasta peor que la otra palabra. Y hoy en día, bueno, desde una mirada más integral, ¿no? Justamente de no esconder a la persona detrás de su discapacidad, se habla de personas con discapacidad. ¿Cómo crees que en este tiempo, más o menos los últimos 30 años, hemos ido cambiando en la forma de verlo? Es un cambio además muy, muy importante porque, claro, cómo nos referimos, ¿verdad?, a las cosas, a las personas, a las situaciones, tiene mucho que ver con lo que significa, ¿no? Con la simbología y el peso que tiene esa expresión o esa definición. Entonces, el haber evolucionado sitúa a las personas con discapacidad primero como personas, ¿no? Empiezo por el final, pero creo que es importante. Pero sí, efectivamente, antes, y yendo un poquito incluso más atrás en el tiempo, se hablaba de personas inválidas, de personas minusválidas o de personas impedidas, y se consideraba a las personas con discapacidad pues personas improductivas, que había que reparar, que en todo caso aquellas que se consideraban más o menos viables, porque así se percibía a las personas con discapacidad, ¿no? como objetos de atención o de caridad y eventualmente de reparación, que debían adaptarse al entorno para sobrevivir, vamos a decirlo decirlo de alguna manera, claro, más o menos amable. Eso, bueno, ha evolucionado gracias a precisamente las organizaciones de defensa de derechos de las propias personas con discapacidad y de las familias que, bueno, a través de las asociaciones y de las organizaciones fueron promoviendo, ¿no? que la dignidad de las personas con discapacidad como personas, la necesidad de promover la autonomía, de promover la posibilidad de participar, como decíamos, en la sociedad, y de ir cambiando esa mirada de ser objeto de atención a ser sujetas de derecho, ¿no? Como personas. Y eso fue un cambio que se dio hace poco tiempo, pero que llevó muchísimos años de trabajo, de evolución también social y de visualizar a las personas con discapacidad como personas. Y es a través precisamente de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde las propias organizaciones de personas con discapacidad decidieron esta definición, como decía, primero para poner a las personas en el centro, ¿no? Ante todo, personas ni discapacitados, ni impedidos, ni reparables, ni, en fin. Y con discapacidad, y esto tiene importancia con lo que decía al principio, porque sitúa las barreras en el entorno. Ya no es la persona que tiene que adaptarse o que tiene que repararse o que tiene que ser viable, sino cómo socialmente podemos aportar a derribar barreras para que todas las personas podamos participar en la sociedad. Uh-huh. Y eso es un cambio, por eso decía, muy, muy importante. Y es también importante no tener miedo a decir personas con discapacidad. Las personas con discapacidad hemos decidido que esa es la definición que por lo menos en este tiempo nos identifica mejor. Hablar de capacidades diferentes, hablar de diversidades funcionales y demás, es, como decías, Diego, un eufemismo, ¿no? Todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos diversas formas de funcionar, entonces esas expresiones que quieren ser amables terminan por invisibilizar una realidad y nos sitúan de nuevo, entre comillas, a todos en igualdad de condiciones, pero no es cierto, porque tenemos que derribar barreras para poder estar en igualdad de condiciones. Esa palabra que aparece tanto en esta conversación, la de las barreras, es interesante porque creo que en el caso particular de la temática de discapacidad, muchas veces esas barreras se dan justamente intentando ayudar o mejorar la situación de una persona, de un familiar, porque aparece en esta cuestión, por ejemplo, de la sobreprotección o de las limitaciones por no permitir el desarrollo de la persona teniendo un montón de capacidades por poder desplegar, y la sobreprotección es una de las primeras limitantes que se dan en el entorno familiar de las personas con discapacidad, ¿no?
La mayoría de las barreras, no tengo estadísticas, es una opinión de tu experiencia, personal basada en mi experiencia, tienen más que ver con el desconocimiento, con el miedo, que con cuestiones de presupuesto o estructurales. Porque las más difíciles de vencer son esas barreras, ¿no? Es eso que decías, por un lado la sobreprotección, el miedo a lo que no conozco, el querer cuidar, y en ese querer cuidar excedernos y no darnos cuenta que estamos limitando y que estamos poniendo barreras cuando queremos proteger demasiado a otra persona. Al final lo que estamos haciendo es asumiendo que esa persona no tiene capacidad para desarrollarse, independientemente de tener o no una discapacidad. Entonces sí, efectivamente la sobreprotección, la falta de información, la falta de conocimiento acerca de las oportunidades o de las posibilidades que hay para desarrollar vidas plenas, muchas veces son las primeras limitantes, efectivamente, las primeras barreras con las que nos encontramos. Y de ahí en más, bueno, como decía, ¿no? Las que tienen que ver con el entorno, con lo físico, con lo comunicacional, que esas sí dependen, ¿no? de un trabajo de deconstrucción, por un lado, ¿no? de quitarnos los prejuicios y los preconceptos acerca de lo que una persona con discapacidad puede o no puede hacer, o se espera o no se espera que sea. Y de ahí construir, por un lado, sociedades en las que no tengamos esos preconceptos, y además trabajar en eliminar barreras ya de tipo jurídico, de tipo arquitectónico, desde el punto de vista, como decía, de la comunicación, que tiene que ver con la accesibilidad en todos los ámbitos. Uh-huh. Esto de la accesibilidad es crucial. A vos te tocó superar, hablando de barreras, muchas, para poder, por ejemplo, concretar tu formación académica, ¿no? Lo que vos ansiabas. Sos licenciada en comunicación, licenciada en relaciones internacionales, después pudiste también hacer cursos de posgrado, diplomaturas, pero supongo que, por ejemplo, los primeros pasos en tu formación, con otras, sin tanto avance como por ahí hay hoy en día en algunas herramientas tecnológicas, digitales, en fin, deben haber sido un poco peleando contra la corriente, ¿no? Para poder llegar a concretarlo. Sí, no, yo crecí en la época en la que todavía estábamos en el paradigma anterior, ¿no? En el que hablabas, Diego, de personas discapacitadas, ¿no? Bueno, ese paradigma al que me refería como objeto de atención, de cuidado, o de cuidado, paradigma que le llamamos dentro del ámbito de la discapacidad médico, ¿no? Donde todo se basaba en un diagnóstico y la persona tiene que adaptarse al entorno para sobrevivir. Entonces crecí en ese contexto. Y efectivamente encontré muchas barreras de todo tipo. Y el otro día me has hecho acordar una conversación que tenía el otro día sobre la discriminación, ¿no? Y sí, las barreras son formas de discriminación, directa o indirecta, pero son formas de discriminación. Y sortear esas barreras y ser cabeza dura, porque yo tuve la suerte de tener una madre nada sobreprotectora y que me dio muchas herramientas para la autonomía y para valerme por mí misma, sumado a que soy muy cabeza dura y muy perseverante. Pude sortear esas barreras, decir, me dicen que no puedo, pues voy a demostrar que puedo, pero haberlo conseguido no quiere decir ni que sea fácil, ni que sea lo que tiene que pasar, que a veces se dice, bueno, si una persona llegó, ¿por qué no llegan todas? O si una persona puede hacer esto, y en realidad lo que no debería ser una excepción, debería ser algo más habitual, y no debería depender del esfuerzo individual de una persona o de las ganas o de ser muy cabeza dura o muy obstinada o perseverante, sino que las condiciones del entorno deberían ser las adecuadas para no tener, ¿no? que pasar por ese proceso, porque claramente muchas personas se quedan en el camino no porque no quieran o no porque no puedan, sino porque puede ser muy agotador, y porque puede haber un contexto familiar que no acompaña, o porque puede haber miles de factores
pero que no deberían determinar, ¿verdad?, esa posibilidad. Uh-huh. Y en esto que mencionabas de que las barreras también son una forma de discriminación, ¿podemos trazar como algunas líneas que son como, no sé, formas de discriminación más ocultas, o que por ahí son prácticas, digamos, discriminatorias que las hacemos todo el tiempo sin tener una conciencia clara de que estamos discriminando a las personas con discapacidad, y otras que sí son como por ahí más más expresas, ¿no? De querer apartar a alguien y no incluirlo? Bueno, la discriminación indirecta que es esta, ¿no?, de la que no somos a priori conscientes. No sé, pongo un ejemplo muy práctico. Estamos en la universidad, ¿no? Y hay un examen en un aula, en una planta por escalera, y hay una persona en silla de ruedas, no va a poder hacer el examen. O lo va a tener que hacer en otro lugar, o lo va a tener... Y eso es una discriminación indirecta. O las indicaciones como... están en una pantalla, por ejemplo, que no se ve de la mejor manera, no sé. Efectivamente. Ese tipo de acciones que no son... vamos a decir, premeditadas, no es esto que decías, no es voy a apartar, voy a generar una barrera para que esta persona no pueda participar. Por eso se llaman formas de discriminación indirecta, pero efectivamente también constituyen formas de discriminación. Y es importante reflexionar acerca de lo que hacemos, ¿no?, o de lo que dejamos de hacer a veces, sin pasarnos, quiero decir, tampoco sin obsesionarnos, pero sí pensar que efectivamente a veces las cosas que hacemos pueden generar algún tipo de discriminación. Sí, y los pequeños gestos, ¿no? Que en definitiva, llevándolo al ejemplo que vos mismo dabas, de, no sé, un docente, una docente que tiene una clase, el hecho de poder, por ejemplo, preguntar previamente si dentro de su curso hay personas con algún tipo de discapacidad, cuestión de poder adaptar los materiales, las pruebas, todo lo que se precise, esos pequeños gestos hacen la diferencia. Sí, tocaste un punto fundamental, y es preguntar en todos los ámbitos de la vida. Lo fundamental, y en esto que decíamos al principio, que hay tantas personas con discapacidad como personas, tantos tipos de discapacidad como personas con discapacidad, es importantísimo preguntar. Primero, si la persona con la que interactuamos necesita ayuda, y preguntárselo a la persona, no a una tercera persona, sino a la persona con discapacidad. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Y si necesitas, ¿qué? Porque la persona va a saber decirte si necesita o no y qué necesita. No tampoco asumir que como yo conocí a una persona sorda y necesita X, todas las personas sordas van a necesitar X. Eso es un error también muy frecuente, y es muy importante preguntar. En el ámbito, por ejemplo, de la discapacidad visual o de las personas ciegas directamente, algo de la cotidianidad que pasa mucho es esto de, a la hora de cruzar la calle, zamarrear a las personas, empujarlas, tironearlas del brazo, cuando en realidad es una cuestión más bien de acompañarlas, por ejemplo, ¿no? O sea, ponerse a una disposición y guiar. Sí, y el primer paso, de nuevo, preguntar, porque a veces esa persona puede estar en una esquina esperando para encontrarse con alguien, o esperando un taxi, o simplemente disfrutando del sol, y no tenemos que asumir que porque esté en una esquina quiere cruzar. Entonces, primero, preguntar. Segundo, preguntar si necesita ayuda, y nunca, jamás, lo que decías, agarrarla del brazo de repente. Si cualquiera se pone en el lugar de la otra persona, ¿no? Si estoy en una esquina, cierro los ojos y de repente viene alguien y me agarra del brazo y me arrastra, pues seguramente lo primero me asuste. Claro. No sea una experiencia positiva. Entonces es importante también ponerse en el lugar de las otras personas. Y en esto de que hablábamos de las barreras también, que han ido mutando mucho, sobre todo en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, por el avance, ¿no?, de la era digital. Ahí sí que hubo transformaciones muy profundas en pocos años. Ahora además se suman otras cuestiones, ¿no?, que ahora podemos meternos, como lo de la inteligencia artificial. También en qué momento estamos, así para dar un pantallazo general en cuanto a la apoyatura para personas con discapacidad con las herramientas digitales. Estamos en un momento, diría, de una gran oportunidad de generar inclusión, o un gran reto de generar nuevas barreras. Entonces es un momento crucial.
es un momento muy importante porque efectivamente la tecnología puede y está siendo en muchos casos un apoyo muy importante para las personas con discapacidad en muchos ámbitos que tienen que ver con hacernos la vida más fácil en muchas cuestiones, pero al mismo tiempo si esa tecnología no se desarrolla bajo parámetros de accesibilidad, si no se hace en consulta con público objetivo, si estamos diseñando una, entre comillas, solución para personas con discapacidad, es fundamental contar con las personas con discapacidad para ver si ese invento que tengo, que me parece maravilloso, es útil. Porque a veces pensamos desde la protección, desde el cuidado, del querer ayudar, pero sin conocer las necesidades reales de las personas. Entonces es importantísimo. Y es importantísimo, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, que se trabaja mucho en eliminar los sesgos de género, por ejemplo. También eliminar los sesgos que hablábamos, ¿no? De estereotipos y de preconceptos hacia las personas con discapacidad. Estamos identificando en motores de búsqueda de empleo, por ejemplo, y en ese tipo de campos, los mismos sesgos discriminatorios acumulados, ¿no? de la humanidad que se repiten en la inteligencia artificial se alimenta en definitiva de la experiencia humana. Uh-huh. Y bueno, la experiencia humana en histórico en el ámbito de la discapacidad ha discriminado a las personas con discapacidad. Entonces tenemos que corregir esos sesgos también en la inteligencia artificial y, como decía, es una oportunidad enorme de generar inclusión, pero tenemos que estar muy, muy vigilantes de asegurar que no se reproducen situaciones de exclusión o de discriminación directa o indirecta, y que no se generan nuevas barreras cuando desarrollamos software, cuando desarrollamos diferentes plataformas. Tener en cuenta que hay necesidades de comunicación que deben incorporarse y que no es nada costoso, es incorporar conocimiento. Sí, y ahí entiendo que también debe haber como muchos pasos que se pueden dar de una forma mucho más sencilla si, por ejemplo, no sé, las organizaciones, esa de tecnología o de lo laboral, en cualquier ámbito, vos, por ejemplo, tenés personas con algún tipo de discapacidad que integren los equipos de trabajo, ¿no? Sobre todo eso, cuando hablamos de instituciones muy grandes, empresas, las transnacionales, que son, en definitiva, las que están un poco moviendo la aguja, ¿no? En estos campos que hablábamos de la era digital y de las transformaciones de la inteligencia artificial, tener personas con algún tipo de discapacidad te facilita a la hora de pensar los problemas desde el arranque, ¿no? Eso se está dando al nivel de las empresas tecnológicas, de que tomen personas que puedan facilitar una mirada desde la discapacidad, una mirada de derechos, o no se está dando tanto. Existen casos, existen ejemplos de asociación entre grandes tecnológicas y entidades de la discapacidad. No es una práctica incorporada en el mundo de las tecnológicas, pero bueno, poquito a poco también muchas personas con discapacidad se forman en esos ámbitos, y también es interesante, ¿no? Que personas con discapacidad estén desarrollando carreras de robótica, de inteligencia artificial, de gaming también, en fin, hay ciberseguridad y demás. Claro, es una población todavía muy pequeña en comparación con los desarrollos y la velocidad, ¿no? Con que estamos transformando el mundo desde el punto de vista digital y de las tecnologías. Desde luego que incorporar personas con discapacidad en esos ámbitos o en cualquier ámbito, al fin y al cabo, genera también llegar a más públicos, ahorrar tiempo y recursos en el diseño de productos y de servicios, porque incorporar cuestiones de accesibilidad al final lo pone más fácil para todo el mundo. O sea, los entornos accesibles son amigables, accesibles para todo el mundo. Entonces es una ganancia. Al final del camino es una ganancia. Pero bueno, todavía no se visualiza
no se tiene tan internalizada esa perspectiva. Claro, y ahí te llevo a un punto en el que vos tenés mucha experiencia también, que es el campo de la educación, porque hay cuestiones que obviamente se pueden legislar, ya nos vamos a meter en eso, también de los compromisos de los países, de los estados-nación, a la hora de desarrollar políticas públicas sobre el tema de la discapacidad, pero en definitiva también hay procesos mucho más profundos, que son creo que los relevantes, que es la transformación social, cómo vamos cambiando culturalmente como sociedad para asimilar las problemáticas que tenemos, para poder trabajar de forma inclusiva con las personas con discapacidad. Entonces, esos procesos de transformación social, que son a veces los que llevan más tiempo, porque el cambio cultural es no se cambia con una ley de un día para el otro. En la educación, por ejemplo, que vos lo has tenido bien de cerca, ¿cómo, en el caso de nuestro país, de Uruguay, te llevo, cómo crees que se ha avanzado acercando a las personas con discapacidad a la educación? A ver, la educación es fundamental desde diferentes perspectivas. Por un lado, la educación es un derecho y las personas con discapacidad deberíamos participar de la educación formal y no formal, de vuelta en igualdad de condiciones, y esto quiere decir poder ir a cualquier escuela, la escuela que elija, tu familia cuando eres menor, pero bueno, y tener además no solamente ingresar, sino poder contar con las adaptaciones curriculares, los apoyos o los ajustes razonables. Ajustes razonables son un conjunto de medidas que cada persona puede necesitar en el ámbito de la discapacidad, distintas, quiero volver a aclararlo, de distintas, que puede ser un lector de pantalla, que puede ser un intérprete de lengua de señas, que puede ser una persona de apoyo, que puede ser una silla de ruedas, un bastón, o sea, es un universo grande, pero bueno, eso por un lado, ¿no? El derecho a la educación y la posibilidad, y que debe estar, la posibilidad, no, la garantía que tienen que dar los estados de que todos los niños, las niñas, adolescentes participen del sistema educativo en todos los niveles, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Esto quiere decir que no se puede discriminar por motivos de discapacidad, no se debería. En el ámbito de la educación. Cosa que después en la práctica obviamente sucede, porque volvemos a lo más básico. ¿Cuántas escuelas hay del país que no tienen la posibilidad de ser accesibles con una rampa? ¿No? Para arrancar. Sí, pero que no debería ser tampoco la excusa para denegar claro. El acceso a la educación, ¿no? Exacto. O sea, porque si esperamos a tener escuelas perfectas desde el punto de vista edilicio, que no es solamente desde el punto de vista edilicio, pero vamos a suponer, si nos centráramos en la perspectiva de la infraestructura, esperar a tener escuelas perfectas nos puede llevar 100 años y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Seguro. Entonces tenemos que intentar transitar de manera paralela, o sea, ir haciendo las adecuaciones, pero no negar el acceso a la educación. Eso desde el punto de vista del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Ahora la educación también tiene otra perspectiva que es muy interesante, y es que efectivamente el convivir estudiantes con y sin discapacidad, crecer en una sociedad, en un entorno, en una comunidad donde las personas con discapacidad participan, también derriba las barreras que decíamos, actitudinales, el cambio cultural, que efectivamente no se legisla, no se cambia con una convención, ni se cambia con una cantidad X de leyes. Eso es un trabajo de mediano y largo plazo, y cuanto a más temprana edad interactuamos con personas con discapacidad, con cualquier tipo de condición que nos atraviesa como sociedad, vamos a deconstruir. Bueno, primero que esas generaciones no van a construir esos prejuicios y esos preconceptos, y las generaciones más adultas vamos a ir deconstruyendo esos preconceptos y esos prejuicios hacia lo que no conocemos, ¿no? Hacia las diferencias. Y creo que por eso la educación es una oportunidad enorme de generar ese cambio cultural, ese cambio social. Porque además la discapacidad es un aspecto que
o una dimensión que se incorpora más a otras discriminaciones de las de por sí que ya tenemos en nuestro mundo en el que nos toca vivir. No quiero ser tan negativo, decir el mundo horrible que a veces hemos construido como humanidad en muchas cosas, pero que esa mirada, ¿no?, interseccional también, ¿no?, de cómo sucede, las discriminaciones se van acumulando, porque puede muchas veces por ser solamente mujer, por ser mujer joven y negra, y además por ahí ser joven, mujer, afro y tener una discapacidad. Todos esos elementos se atraviesan permanentemente en algo que parece simplemente una cuestión discursiva, pero que se materializa en personas de carne y hueso. Efectivamente, y hay yo creo que una cuestión importante en el ámbito de la discapacidad, en esto que decías. Por un lado, que la discapacidad, como es esta situación que se genera en el entorno también, ¿no?, y en las barreras que encontramos, además muchas veces, la mayoría de las veces, y creo que es importante también mencionarlo, es sobrevenida a lo largo de la vida. Y con esto quiero decir, además de que de nacimiento le puede tocar a cualquiera, a lo largo de la vida también. Y atraviesa efectivamente todos los grupos poblacionales, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, con identidades sexuales diversas, con personas mayores, personas que viven en la pobreza, personas que viven en los estratos más altos desde el punto de vista económico, personas que viven en zonas rurales, en ciudades, en personas de pueblos indígenas, en fin, a todo el mundo puede tocarle la discapacidad. Entonces es una dimensión que efectivamente se viene a sumar a aquello que nos atraviesa, ¿no?, a aquello más identitario que nos atraviesa. La discapacidad en sí no es una cuestión identitaria, sino que es una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento y la participación en la sociedad. Tal cual. Metámonos ahora sí un poquito más en lo que es este rol tan destacado que venís realizando en los últimos 2 años como experta independiente del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Explícanos un poquito de qué se trata este comité, cuál es su objeto y sobre qué, digamos, convención está intentando poner la mirada. Bueno, en el ámbito de Naciones Unidas, desde hace muchas décadas, se ha empezado a generar instrumentos internacionales, se llaman instrumentos internacionales a los tratados, en el ámbito de derechos humanos, en diferentes campos, para, de alguna manera, llegar a mínimos acuerdos consensuados a nivel internacional para avanzar la agenda de derechos, ¿no?, y para establecer las responsabilidades de los estados hacia sus poblaciones, hacia sus sociedades, en cuanto a la garantía de esos derechos, ¿no?, desde la perspectiva del Estado como entidad o como Estado de bienestar o Estado garante de derechos. En ese marco, hay muchas convenciones temáticas sobre diferentes ámbitos, pero en 2006 se adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención que me gusta también, cada vez que hablo de este tema, resaltar que no es una convención que crea derechos especiales para la población con discapacidad, no. Es una convención que reconoce que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que el resto de las personas, aunque parezca evidente. Era necesario establecerlo en una convención, y era necesario establecer en esa convención, además de ese reconocimiento, qué medidas tienen que adoptar los estados para, una vez más, derribar esas barreras que hacen que no podamos ejercer los derechos en igualdad de condiciones. No es solamente decir, sí, todos y todas tenemos los mismos derechos, sino cómo hacemos para que el derecho a la educación, que veníamos hablando, las personas con discapacidad lo puedan ejercer de verdad, ¿no?, lo puedan hacer realidad. Esa es la convención que se adopta en el año 2006, que entra en vigor en el año 2008, y las convenciones de Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos, cuando entran en vigor, crean órganos de seguimiento, es decir, un órgano colegiado. En este caso, el comité de esta convención tiene 18 miembros. Ese órgano colegiado de 18 personas se elige en la Asamblea de Naciones Unidas. Cada 2 años se renueva por mitades, se renuevan 9 personas de esas 18,
y ese grupo está encargado de realizar el seguimiento de cómo la convención se va implementando en cada uno de los estados que la han ratificado. Cuando un país ratifica una convención, se obliga a cumplirla. No dice solamente que está de acuerdo, sino que se obliga a tomar medidas para hacerla realidad en su territorio. Y lo que hace el comité, los órganos de tratados, así se llaman el conjunto de comités, el comité de discapacidad, lo que hace es evaluar la implementación a través de informes que los países presentan de manera periódica al propio comité. Y ahí hacen unas especies de audiencias, ¿no? Que duran a veces varias jornadas en las que van explicando un poco el estado de situación de cada uno de los países. Sí, los países presentan primero un informe por escrito de las medidas que se adoptaron en los últimos 4 o 5, dependiendo del periodo que haya pasado, años. El comité, analiza primero el informe escrito, hace una primera lista de preguntas, se llama, que le manda al Estado parte para aclarar cuestiones vinculadas al informe, y luego se fija, el Estado responde, y luego se fija una audiencia presencial en la que participan tanto las autoridades del Estado o del país en cuestión, como las organizaciones de la sociedad civil, que además pueden presentar en paralelo informes desde la perspectiva de las organizaciones de personas con discapacidad, desde las instituciones nacionales de derechos humanos o desde la sociedad civil organizada en general al comité. Toda esa información el comité la estudia, y en la audiencia presencial se llaman diálogos interactivos. En esos diálogos se hacen sesiones con la sociedad civil y sesiones con los estados, y en las sesiones con los estados se vuelve a preguntar sobre diferentes aspectos que no estén todavía abordados por el Estado, o que el comité entiende que hay desafíos importantes, y tras ese diálogo el comité elabora recomendaciones para que la implementación siga avanzando. Claro, está bueno esto que te encargabas de señalar, Natalia, de cómo también hay una participación activa de la sociedad civil, ¿no? Porque en esas audiencias no solamente va la mirada del Estado a dar cuentas de lo que se ha hecho, sino que hay una especie de contrapeso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para señalar algunos puntos que por ahí puede haber cierta divergencia, o aportar otras miradas sobre el trabajo que se ha hecho en el último tiempo. Sí, así es, y es muy importante, primero, para tener una mirada lo más amplia posible, ¿no?, acerca de la realidad de cada país. También ese ejercicio ha permitido, por lo menos en el ámbito de la discapacidad, incluso a veces poner en contacto a la sociedad civil, a las organizaciones de personas con discapacidad, con las autoridades del país, y poder generar también instancias de diálogo a nivel nacional, que en definitiva son muy ricas y que ayudan a la implementación de la convención, porque a veces el conocimiento de cómo resolver algunas situaciones, o de cómo resolver o cómo avanzar en medidas, como decíamos, ¿no?, preguntar a quienes viven con discapacidad, también ayuda a tomar acciones mucho más efectivas, mucho más eficientes, y ese ejercicio ha permitido acercar a las partes muchas veces, o a que se conozcan, a que puedan también dialogar, y ha también permitido que las propias organizaciones de personas con discapacidad tengan un rol importante, e incluso en muchos países que trabajen de forma articulada, de forma unida, de manera transversal, para también aportar a nivel nacional en esa implementación. Bueno, de hecho, y esto también es muy importante señalarlo, que tu rol como integrante de ese comité es como experta independiente. Si bien tu candidatura fue patrocinada y promovida, digamos, por Uruguay, en realidad quienes integran, digamos, el comité no son representantes en definitiva del Estado Nacional, sino que son, como señalábamos, promovidos por un país. Exacto. Las reglas de Naciones Unidas establecen que para presentar una candidatura a un órgano de tratados, esa candidatura tiene que estar avalada por un Estado parte en esa convención, ¿no? Claro. Eso es un requisito, uno de los requisitos, pero una vez que se produce la elección, quienes formamos parte de los comités no representamos a ningún Estado, y de hecho estamos
nosotras, las personas que estamos en esos comités, estamos inhibidas de participar en el examen del país, o bien de nuestra nacionalidad o bien de residencia. Es decir, que, por ejemplo, si Uruguay, el día que Uruguay tenga que pasar por el comité, pasó en el 2016, en pocos años tendrá que volver a pasar, yo no puedo participar de la evaluación de mi país, precisamente para evitar conflicto de intereses y para asegurar que el examen, como las recomendaciones y los diálogos, en ningún caso puedan ser viciados de buena, de mala fe, pero que no tengan ningún tipo de interferencia. Claro, y vos sos la primera representante que hemos tenido como país en este comité, lo cual de alguna forma es un reconocimiento, ¿no?, a la trayectoria del país en el trabajo en esta materia. Sí, es la primera vez que Uruguay tiene una representante o una experta, vamos a decir, independiente en el Comité de Discapacidad. Ha tenido participación en otros órganos de tratados, pero en el ámbito de la discapacidad es la primera vez que Uruguay presentaba una candidatura y bueno, por suerte resultó exitosa. Y también es importante decir que en la región latinoamericana han sido pocos los países que han participado del comité, siendo una región que lideró la negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y siendo también una región que fue pionera en el ámbito internacional de los derechos de las personas con discapacidad, porque la Convención Interamericana de Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación hacia las Personas con Discapacidad, del año 99, o sea que es anterior a la de Naciones Unidas, y fue un instrumento que inspiró la negociación a nivel global. Y sin embargo, en la participación en el comité, aunque América Latina ha tenido presencia, no todos los países han participado todavía, y de hecho en las elecciones que van a tener lugar en un mes, en junio, en la conferencia de Estados Partes, no hay ninguna sola candidatura de la región, y eso es una pena. Claro. Pero bueno, es también una situación coyuntural. Queda mucho por hacer. Natalia, te propongo hacer un breve parate, que escuchemos una canción, y en esto que vos decías hoy de que la discapacidad es una cuestión que puede sobrevenir, por eso elegí A Paralamas do Suceso, con este tema que se llama Deperto, porque es la primera canción que Herbert Viana compuso después del accidente que lo dejó en silla de ruedas, y que por suerte pudo continuar con su carrera artística, pero obviamente fue una transformación muy grande en su vida. Así que lo escuchamos y enseguida venimos para el bloque de despedida. Quero estar neste lugar e ver você partir. Hoja en Blanco, periodismo local. Comenzamos a cerrar este primer programa de la segunda temporada de Hoja en Blanco, y como siempre lo hacemos con algunas recomendaciones. Enlace a la Mediateca. Charlábamos con Natalia fuera de aire de algunas recomendaciones de enlaces a la Mediateca que podemos hacer para quienes nos están escuchando y viendo, para profundizar la temática sobre discapacidad, que por ahí se quedaron con ganas de ver algo después. ¿Qué nos podemos recomendar? Bueno, estábamos aquí, yo no soy muy cinéfila, pero algunas películas que... Una en particular que todavía no vi, pero que tengo muchas ganas de ver, que ganó un Goya hace poquito, se llama Sorda, habla sobre la maternidad de una mujer sorda, y además de estar basada en un caso real, que es el caso de la actriz protagonista, que además de ser actriz es una persona sorda. Entonces creo que puede ser muy interesante como reflexión, ¿no?, de las barreras, como hablábamos, desde lo que se espera y no se espera. No se espera que las mujeres con discapacidad querramos o podamos tener una familia, y luego con qué barreras nos encontramos a la hora de quienes deciden, ¿no?, tener en este caso maternar. Y aparte está generando mucha discusión, me decías, allá en España por lo pronto, y que eso es interesante. Está puesto el tema en agenda, y a nivel de España, a nivel europeo también, porque está participando de muchos festivales, ¿no?, de cine a nivel europeo, y está teniendo mucha repercusión, como decía, no solamente por traer la temática, sino porque la protagonista es la protagonista de su propia historia, y es una mujer, una actriz sorda. Entonces está generando
bueno, mucho impacto positivo. Uh-huh. ¿Y tenías otra más para recomendarnos? Sí, una película que tiene unos años ya, 10 tal vez, igual menos, pero por ahí, que se llama Campeones. Bueno, tiene que ver también con discapacidad, tiene que ver con lo que hablamos acerca del proceso de un entrenador de un equipo de básquet, en cuanto a su proceso de deconstrucción de los prejuicios y preconceptos cuando por circunstancias de la vida le toca entrenar a un equipo de personas con discapacidad intelectual. Ahí lo dejo, no quiero hacer spoiler. Es una película también con actores con discapacidad, muchos de ellos con discapacidad intelectual, y que ha recibido también muchos premios y que es muy, muy interesante de cómo aborda la temática de la discapacidad. Nos las anotamos entonces, y yo cierro con 2 recomendaciones. Una que es Crip Camp, que es un documental que salió hace algunos añitos, 2020 si no me equivoco, que cuenta con la producción además de Michelle y Barack Obama, que trata un poco sobre cómo se empieza a organizar el activismo en torno a la discapacidad en la década de los 70, y bueno, me parece que sobre todo el contenido histórico que tiene está muy pero muy interesante. Y una que es un poquito más diversa, la recomendación, que es Acción Mutante, un clásico de Alex de la Iglesia, porque a mí me partió la cabeza cuando vi por primera vez a terroristas que eran personas con discapacidad organizados luchando por sus derechos, con ese nivel de humor negro y mala hostia que tiene Alex de la Iglesia, tan necesario también para contar algunas cosas en la sociedad. Sí. Que me estaba pensando, si tenemos un minutito, claro, otra recomendación, sí, saliendo un poquito del cine, pero bueno, también audiovisual, que es una serie que se llama On Followers, que habla desde el punto de vista también del humor y a través de animación, es una serie animada, habla de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Es muy divertida, es muy didáctica para cualquiera, pero es muy buena también para trabajar a veces en el ámbito de la educación o en familias y demás. Muy recomendable. Estupendo. Natalia, ha sido un verdadero gustazo charlar contigo todo este rato aquí en Hoja en Blanco, y cuando gustes te esperamos aquí en la Uniradio, tu casa, ya sabes. Muchas gracias por la invitación, y bueno, encantada de compartir el espacio y de aportar un granito de arena a cambiar la sociedad. Genial. Gracias a quienes nos han acompañado. Ya saben que pueden seguir para más contenidos mis redes sociales, @Diego Varela Calzada, en Instagram y YouTube, que hacemos algún que otro corte de los programas. Que se suscriban a las redes de Uniradio, por supuesto, fundamental. Y muchísimas gracias Gastón Pepe en los controles, a Alexia Brun, que estuvo allí en el streaming, y a todo el equipo de Uniradio, ni que hablar, a Juan Martín García sobre todo en redes, que nos estuvo dando un apoyo muy importante, y también a Sheila Mesoña, que va a tener mucho trabajo para hacer ahora en la tarde, y muy agradecido con todos y todas estamos por sostener este trabajo colaborativo que hacemos desde la radio universitaria. Nos reencontramos en este nuevo formato de Hoja en Blanco, que no tiene día ni horario, aparece y desaparece cuando surja. Muchísimas gracias, nos volvemos a escuchar pronto. Chau. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.